Si usted está cuidando a un paciente con demencia, administrar el medicamento puede añadir un nivel extra de confusión y frustración. Para comenzar, usted necesita revisar con el doctor o farmacéutico todos los medicamentos de su familiar o amigo. ¿Son necesarios todos los medicamentos o existe alguna interacción negativa entre ellos? ¿Ha notado usted algún efecto secundario que puedan tener los medicamentos? ¿Su familiar o amigo está tomando algún medicamento para problemas de comportamiento, tales como antidepresivos para aliviar la ansiedad o el insomnio? ¿O medicamentos para la demencia de Alzheimer como Aricept, Exelon, Razadine o Namenda? Si estos medicamentos para la demencia fueron recetados hace más de 6 meses, usted debe pedir a su doctor que revise si todavía son necesarios y apropiados para tratar el tipo específico de demencia de la persona que está a su cuidado. Una vez que los medicamentos han sido revisados por el doctor, usted necesita revisar si su familiar o amigo los está tomando correctamente. Implementar un kit de medicamento, un dispensador automático de pastillas o hacer un monitoreo personal es una buena forma para monitorear los medicamentos si su familiar o amigo está viviendo independientemente. Más información sobre este tema está disponible en el video anterior titulado Implementar un sistema de dosificación. Sin embargo, si su familiar o amigo ya no es independiente, usted podría toparse con los siguientes obstáculos al intentar manejar los medicamentos. En primer lugar, ellos podrían no reconocer una pastilla y asegurar que ellos no tienen que tomarla. O ellos pueden creer que el medicamento es veneno y rechazarlo. Entonces pueden tener problemas para ingerir la pastilla, o pensar que ya la tomaron y no quieren tomarla otra vez. Y por último, ellos pueden creer que los doctores no saben nada, y por lo tanto, el medicamento es sin duda incorrecto. Entonces, esto es lo que usted puede hacer para ayudar a su familiar o amigo para que tome sus medicamentos. Haga que el doctor escriba la prescripción muy claramente, para que así pueda mostrarla a su familiar o amigo para asegurarle que eso es lo que necesita tomar. Podría incluso pegarla en la puerta del refrigerador. Si su familiar o amigo aún sabe leer y entender, busque la medicina en Internet y muéstrele para qué es. Y si su familiar o amigo no confía en los doctores, puede también usar al farmacéutico como una fuente de confianza. Si su familiar o amigo tiene dificultad para tragar las pastillas, puede considerar empulverizarlas y esconderlas en yogurt o en helado. Sin embargo, antes de hacerlo, asegúrese primero que se puede pulverizar dicho medicamento. Así también, para reducir el número de pastillas que su familiar o amigo necesita tomar, averigüe sobre las versiones de liberación prolongada o retardada de dichos medicamentos. Y los medicamentos que están disponibles en forma líquida o incluso en parche pueden funcionar también. Finalmente, si el horario del medicamento de su familiar o amigo es flexible, encuentre la mejor hora del día para tomarlos. Por ejemplo, algunas personas con demencia a menudo pueden estar ansiosas o deprimidas en horas avanzadas de la tarde. Para aquellos que padecen del llamado síndrome del ocaso, no es recomendable tomar medicamentos a esa hora. Ojalá que estos consejos le ayuden a manejar los medicamentos para alguien que ya no puede hacerlo por sí mismo.